Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y hay una cantidad de mentiras caviares que se... A ver, me están diciendo todo el tiempo que menciono el término caviar, caviar, caviar. Es básicamente esta izquierda progresista, meofilo, ideología de género o aborto o globalismo, que está metida en cada aspecto de nuestra sociedad, lamentablemente. Y uno de esos aspectos es la prensa. Y hay una cantidad de mentiras que se han dicho alrededor de la muerte de José Miguel Castro. A mí me sorprende la capacidad de algunos periodistas para hablar este tipo de mentiras. Es evidente que al señor lo mataron. Es evidente que el señor no se suicidó. Lo mataron. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿quién y por qué? Alejar de la sensatez, no puede hacernos hablar tonterías, no puede capturarnos el cerebro de tal manera, una ideología, una manera de pensar, al punto de opinar tonterías. Y creo que en buena parte algunos periodistas con los que yo no me quiero pelear. Lamentablemente, cada vez que escucho a una señora o a un señor opinando de tal o cual manera respecto de, por ejemplo, lo que está ocurriendo alrededor de la muerte del señor José Miguel Castro, que no es el principal testigo del caso Rutas de Lima, no es el principal testigo. Él es un coimputado, es un sujeto que se asumió como delincuente o que empezaba a asumirse como delincuente siendo un aspirante a colaborador eficaz y que no logró ser un colaborador eficaz básicamente por José Domingo Pérez, por la negligencia de José Domingo Pérez, que en 6 años no logró, terminar su trabajo y hacer que el señor sea realmente un colaborador eficaz, homologar su testimonio por medio de un juez, etcétera, o porque fue muy negligente, o porque lo hizo adrede. No hay otra opción, no hay ninguna otra opción. O José Domingo Pérez fue un pobre tonto que no hizo bien su trabajo, un chico pues con incapacidades académicas y profesionales evidentes que no pudo terminar haciendo que la declaración tan importante de José Miguel Castro terminó homologándose como alguien que iba a ser un colaborador eficaz y que debería terminar siéndolo, o simplemente él no quiso que eso suceda. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay una cantidad de mentiras caviares que se... A ver, me están diciendo todo el tiempo que menciono el término caviar, caviar, caviar. Es básicamente esta izquierda progresista, meofilo, ideología de género o aborto o globalismo, que está metida en cada aspecto de nuestra sociedad, lamentablemente. Y uno de esos aspectos es la prensa. Y hay una cantidad de mentiras que se han dicho alrededor de la muerte de José Miguel Castro. Gente que está impulsando la idea de que es un suicidio. Yo entiendo, no comparto que hayan políticos, supuestamente delincuentes, que insisten en que esto se tape de toda la manera, que no se ventile, que no se hable del caso, porque los va a terminar enlodando a ellos. Pero periodistas que apoyen esto ya no es un problema ni intelectual ni académico, ¿eh? Por ejemplo, es un problema moral, es un problema ya moral. La República ha hecho un tuit ayer. José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán, se habría suicidado según los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú. ¿De verdad? ¿Eso piensan los caballeros tan inteligentes y bien pensantes que están ahí en la República? El exfuncionario de la gestión de Susana Villarán fue hallado con un corte en el cuello y un cuchillo ensangrentado cerca. La web de la República, que es lo que estamos viendo ahí, dice que menciona la palabra de César Hildebrand sobre la muerte de José Miguel Castro. Todo indica que sería un suicidio, dice César Hildebrand. Tenía un problema serio de deudas impagables, dijo el periodista cuando habló de este caso, de este aspirante a colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán. ¿De verdad el señor César Hildebrand cree que un ser humano cualquiera puede rebanarse el cuello de la manera como terminó rebanado el cuello? Discúlpeme la expresión a mis hermanos y a mis hermanas, sobre todo, que son tan sensibles con estas cosas, que están escuchando esto, pero al señor le aserrucharon el cuello. Tiene un corte de 14 centímetros. Y el señor César Hildebrand quiere hacernos creer que eso se lo hizo el propio José Miguel Castro hasta morirse. O sea que aun cuando se estaba muriendo, él seguía moviendo la mano así para cortarse el cuello de esa manera.
El señor César Hildebrand no es un tonto, ni es un principiante en estas cosas. Él es un hombre con larguísima experiencia y es un hombre ciertamente de luces. Es un hombre inteligente, lo cual me indica que el problema, para decir eso, no es un problema de incapacidad mental, ni de tontedad. Es un problema de maldad. Entonces, porque no puedes decir eso si eres una persona sensata. O eres muy inteligente y sabes lo que estás diciendo, lo cual te convierte en un civilino, ¿verdad? En una serpiente. De eso estamos hablando. Quiero preguntármelo, solamente hacer una pregunta. Quiero recordar que la web de la República dice que José Miguel Castro fue hallado, por supuesto, con un corte en el cuello y un cuchillo ensangrentado y se habría suicidado nuevamente en otro titular aparte del que ya he mencionado. Eso a mí me sorprende la capacidad de algunos periodistas para hablar este tipo de mentiras. Es evidente que al señor lo mataron. Es evidente que el señor no se suicidó, lo mataron. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿quién y por qué? Quiero terminar esta pequeña introducción al tema hablando planteando una pregunta sobre la mesa. Planteando una pregunta sobre la mesa. Estamos hablando de un muerto en medio de una circunstancia que parece tener relación con Rutas de Lima y con el caso de Susana Villarán, en donde hay un montón de dinero de por medio y un montón de gente poderosa, se entiende, cuyos nombres no sabemos, o si bien sabemos, pero todavía no estamos seguros de la magnitud de la implicancia de ellos en un caso de corrupción de este tamaño. Estamos hablando de un caso que tiene defensores en la prensa. Es evidente que están ahí los defensores, diciendo tonterías como la que el señor se ha suicidado. Tenemos un caso en donde hay gente que está aparentemente, lo digo en condicional, trabajando a favor de la tesis de Susana Villarán en fiscalía. Un fiscal que ha impedido, o cuyo trabajo ha terminado impidiendo, ya sea por negligencia o por voluntad propia, que este señor sea colaborador eficaz durante 7 años. Hablo del señor José Domingo Pérez. Estamos hablando de un caso que tiene evidentemente vínculos en ONGs. Hay muchas ONGs, y de él por delante, del señor Gustavo Gorriti, el Embogen, que seguramente estaría muy feliz si esto no se sabe. Seguramente, digo, hay que investigarlo, obviamente, lo pongo sobre la mesa. No estoy afirmando nada, pero quiero poner la pregunta sobre la mesa. ¿Estamos hablando de un concierto de intereses organizados para que se convierta esto en un caso que no llegue más allá? ¿Estamos hablando de una organización que ya tiene un muerto de por medio? Una estructura de gente, de cabezas, de nombres organizados para delinquir o por haber delinquido y para defenderse ahora. Quiero simplemente preguntármelo. No quiero afirmar nada porque evidentemente eso lo tiene que hacer la Fiscalía. Ese es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. Así que llamo a la Fiscalía a que se ponga a pensar, a preguntarse si es que estamos hablando de una organización criminal o quizá no. No sé si alguien se está haciendo esa pregunta en Fiscalía. Creo que alguien debería hacérsela por lo menos. No acusar a nadie, pero empezar a sospechar me da la impresión. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.